She'll lie and steal and cheat and beg you from her knees, make you think she needs it this time, and beg you from her knees, make you think she needs it this time. 1, 2, 3, 4. Surfing is an adventure. Surfing is nature. Surfing is a way of life. Yes, breathe. Yes, love. Yes, flow. The sea and sun. Surfing is just fun. Surfing is just fun. You only live once. En el programa de hoy estamos en la playa de Gijón, una de las playas urbanas por excelencia, también una de las cunas del surf en Asturias. Estaremos con diferentes generaciones, con los pioneros, con las nuevas generaciones y con las intermedias. Hablaremos un poquitín también de las características de la playa de Gijón y de los picos. Así que aquí comienza Surf en Asturias. Bueno, como veis, Gijón nos recibe lloviendo, a ver si luego el resto del día mejora y podemos surfear con buen tiempo. Estamos aquí en la casa de Manu, que nos está esperando para desayunar y donde hablaremos pues de surf, de Gijón, de un poco de toda la historia del surf en Gijón también, de los chavaletes, de las nuevas generaciones. Así que vamos allá, a ver si nos podemos desayunar en condiciones. La Rosita, serving up arroz con pollo on a paper plate. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien. Nada, aquí de visita por Gijón, a que nos cuentes ahí un poquitín, hablar un poco de surfing y Sí. hablar un poco de aquellas historias, ¿no? Hace tiempo ya, ¿no? Tiempo. Él es Manu, que nos está esperando aquí para desayunar, así que vamos al lío, que tengo una fame. Vamos a darle caña. Venga, pasa. Bueno, Manu, cuéntanos un poquitín, pues nada, ¿cómo te iniciaste aquí en el surf en Gijón? Pues no sé, me supongo que como muchos niños aquí en su momento, ¿no? Porque antes el surf ya sabes que estaba un poquitín... No era plato de gusto de todos los padres hacer surf y eso. Y durante a los 12 años andaba con cachutabla de madera de estos que eran para coger olas. Correolas. El correolas típico y ponía de pie en él cogiendo espumas ahí en la orilla y cuando conseguía ahorrar, no me querían comprar tabla porque jugaba fútbol, y cuando conseguí ahorrar, me acuerdo, 20.000 pesetas, fui a una tienda de surf aquí en Gijón, compré una semente segunda mano llegada de Portugal y la compartíamos entre dos y así empezamos, ahí a los 14 años ya con la tabla sin parar todo el verano. Antes teníamos más olas aquí que ahora. No, yo me siento viejo contando eso ya a los chavales de la escuela, ¿sabes? Porque siempre es como, antes en Gijón, en verano, cuando entraban las fuerzas de oeste, había olas muy buenas, y era como... ¿Y ahora dónde están esas olas? Esas olas se han producido por la acción de la mano del hombre, que si puerto, superpuerto y todo, pues bueno, nos ha afectado esa ola y cuando entra la fuerza de oeste no tenemos nada de olas ahí. La seguimos teniendo durante el invierno, porque creo que Gijón, como a nivel de ciudad en el norte de España, creo que puede ser
como San Sebastián creo que puede ser un nivel de la mejor playa debido a que en la misma ciudad combinamos olas de arena con fondos de roca, olas potentes, olas grandes, ¿sabes? Entonces a nivel de ciudad está bien, lo que pasa es que cuando llega la temporada, digamos, estival de verano y las fuerzas de oeste, ahí nos vemos más perjudicados. Claro, está protegido al abrigo de ese espigón. Sí. Bueno, Manu, yo sé que de una tinta tú tuviste una etapa que estuviste de presidente de la Federación Asturiana, sí. ¿No? Etapa complicada porque, lógicamente, cuando estás en el punto de mira, ¿no? es muy fácil criticar, pero es muy difícil aportar, ¿no? Cuéntanos ahí un poquitín por encima. Bueno, nada, la verdad que fue una etapa que para mí ilusionante en un principio porque, como sabes, dirijo conjunto a mi socio Daniel Aznar una escuela de surf y nos daba mucha pena de que en Asturias no hubiera eventos bien organizados para los niños. Y eso fue mi mayor y único motivo por entrar en la federación, crear un circuito de surf. A partir de ahí, que bueno, la federación hacer las labores que había que hacer dentro de la federación, pero mi único objetivo era trabajar para los niños con la intención de estar solo un año, abrir el camino del circuito y que luego otra gente continuara ese camino. Hoy, a día de hoy, no ha salido como ha querido porque ha habido un circuito de gran nivel en años atrás y este año ha sido un poco más complicado todo también, pero bueno. Bueno, Manu, pues nada, muchísimas gracias por recibirnos y ahora vamos a ir a surfear, que aquí en Gijón va a estar complicado, en la playa de Gijón, por desgracia para nosotros porque hay muy poco mar. Vamos a ir hasta Playa España y para que nos lleves ahí a los chavaletes y surfeamos ahí un poco, los vemos y vemos un poco lo que es el futuro de la competición asturiana. Sí, perfecto, Lucas, nos vamos a la playa a surfear. Bueno, nos iremos luego mejor cuando salgan los chavales a las 3:30, nos vamos a Playa España y surfamos todos juntos, ¿vale? De lujo, tío. Muchas gracias por haber venido hoy. Nada, encantado. Estamos aquí con Pepe, más conocido como More, pionero en tener tienda de surf aquí en Gijón y pionero en Asturias y probablemente en España de hacer trajes de surf, porque fue uno de los primeros, el primero que tuvo una fábrica de trajes aquí. Efectivamente, sí, nosotros empezamos a fabricar trajes en el año 89-90, me acuerdo que los hacíamos en casa, en un piso, teníamos un par de máquinas y bueno, la persona que estaba conmigo era una persona experta en coser, yo hacía los cortes, hacía un poco la estampación y vendíamos los trajes, bueno, pues sobre todo a la gente de aquí, a la gente de Gijón. Empezaron a funcionar, empezaron a gustar y de repente al cabo de un par de años estábamos vendiendo en Cádiz, en Galicia, estábamos vendiendo en el País Vasco, estábamos vendiendo en muchos sitios, la verdad es que tuvieron muy buena aceptación y fabricamos durante 6-7 años. Me estoy dando cuenta que tenemos aquí auténticas reliquias, ¿no? Hombre, yo realmente siempre cuando entran a esta casa la gente, siempre digo lo mismo, digo aquí tenemos poco dinero pero mucho surf. Solo tenéis que ver un poquitín la representación de tablas que tengo aquí, que representan desde el año 90 hacia atrás toda la evolución de lo que han sido la fabricación de tablas en el mundo. Y tengo verdaderas joyas aquí, por ejemplo esta que tenéis aquí es la primera tabla que ha llegado a Gijón, es una tabla que está prácticamente nueva, que tiene 50 años, que llegó a Gijón en el año 68, que la trajo el primer surfista que hubo aquí en Gijón, que se llama Luis Fuello, que no ha podido venir hoy porque ha tenido una pequeña caída. Y la tabla, como podéis ver, está nueva. Esta tabla pesa alrededor de 18 kilos y todavía a día de hoy yo la sigo metiendo al agua, es una maravilla. Estoy viendo allí, Pepe, porque es una cosa que me llama la atención. Hay una historia que se ha repetido en diferentes sitios aquí en Asturias, tanto en Tapia como en Salinas, como ahora aquí en Gijón. Es el campeonato del 71. Y tenemos ahí el trofeo, ¿no? Realmente sí, realmente esa es la tabla que le dieron al campeón. Esa es la del campeón de España infantil. Y esta tabla la ganó un chico de aquí de Gijón que se llama Román Álvarez, que tiene un currículum a nivel internacional importantísimo, que a día de hoy trabaja en la Federación Portuguesa de Surf y que bueno, que yo tengo contacto casi diario con él. Pues esa tabla quedó campeón de España una persona de Gijón. Pepe, aquí veo que hay como un remiendo en la tabla. Y veo, bueno, también por supuesto el invento de aquella época con el recubrimiento de plástico que eran los macarrones de las motos y por dentro llevaba una cuerda. Sí, que esto tenía que pegar unos aviones. Tal cual acabas de definir, está perfecto. En aquella época, porque claro, aquí hubo dos obras que mataron la playa de Gijón. Una el primer espigón, el Príncipe de Asturias, y ahora es el segundo nuevo que han hecho.
Antes de aquello, aquí tendría que haber unas olas estupendas. Enormes, porque yo, vamos, o sea, aquí las quedadas que había en verano, que prácticamente la mar está como un plato, hay algodolina cada día, eso de aquella no existía. Yo tengo de haber llegado días aquí a la playa y a ver 2 metros, y el día siguiente 2 metros, y durante un mes 2 metros todos los días, en pleno agosto. Yo, personalmente, el sitio que más he entrado al agua ha sido en La Roca. Más que en el Mongol y más que en ningún sitio, porque La Roca era una cosa que salía habitualmente, o sea, era cada día. Era cada día por la mañana, por la tarde, 2 veces nos dábamos los baños cada día, tanto en primavera, verano, invierno, todo el año. Y yo a La Roca le tengo un verdadero cariño como sitio donde más olas he cogido. Qué bueno, Pepe. Pues nada, oye, muchísimas gracias por habernos atendido. Sí, a vosotros. Y nada. Y recuerdos para todos los surferos, que es lo mejor que hay en el mundo, macho, con perolas. Un crack. Bueno, como veis, estamos aquí en la playa de España, donde la gente de Gijón, cuando no hay olas en Gijón, se acerca a surfear. No nos queda más remedio que venir aquí porque el mar está muy pequeño en Gijón, no hay absolutamente nada, con lo cual tenemos una cuenta pendiente ahí en Gijón y volveremos, sobre todo para que la gente de allí, los locales, que todavía no hemos podido sacar a la gran mayoría porque hay muchísimos locales, entonces estaremos allí con ellos próximamente cuando tengamos las condiciones del mar adecuadas. Mientras tanto, vamos a ver a las nuevas generaciones del surf de Gijón surfeando en Playa España. Me llamo Carlos Noriega, llevo 10 años surfeando. Yo empecé con 14 años y fue todo por un amigo que en un verano nos aburríamos y bueno, empecé poco a poco y al principio pues me empezó gustando poco a poco y al final, pues mira, con la tontería de 10 años me acabó gustando muchísimo. Con el tema de los estudios y eso ya está un poco más complicado de competir. La España es una playa que básicamente tiene un entorno natural, es pequeña pero tiene olas muy fuertes. Vale para todos los niveles, desde empezar un poco, incluso el nivel más avanzado. Tiene muy buenas olas, la verdad. Y lo bueno es que está muy cerca de un entorno urbano como es Gijón, así que en ese sentido está bastante bien. Estamos con Jorge Morilla. ¿Cuántos años llevas haciendo surf? Más o menos 10 años. 10 años. ¿Empezaste con qué años? Con los 3 más o menos. ¿Y tienes? 12. 12. ¿Mejores resultados en competición? Por ahora ninguno. Ninguno. Pero este año voy muy bien, la verdad. Bueno, anda, llegarán, ¿eh? Hay que Sí, seguir sí. ahí insistiendo. ¿Tú te llamas? Pepe Álvarez. Pepe Álvarez. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo surf? 3 años. ¿Y cuántos tienes? 9. ¿Mejores resultados en competición? Tercero. ¿Tercero de? De Asturias. ¿De Asturias sub? Sub 10, en la categoría sub 10. Está muy bien, con 9 años. Sí, señor, hay que seguir ahí dándole caña. ¿Eh? ¿Tú te llamas? Quique Suárez. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo surf? 4 años. ¿Y tienes 11 años. mejores resultados? Primera categoría, primero en sub-12 y subcampeón sub-12. Ah, está muy bien. Hay que seguir ahí dándole caña. The sun, the trees, the moon, the sea.
Hola, soy Casto, llevo 3 años surfeando, soy de Gijón y actualmente compito en el circuito de Asturias de surf y soy el tercer clasificado de momento. Hola, me llamo Nacho Rodríguez, tengo 18 años, soy de Gijón y actualmente estoy primero en el ranking del circuito Aguajes y clasificado para la final nacional. ¿Qué tal? Muy buenas. Casto y Nacho, ¿no? Sí. Bueno, ya tenía ganas de conoceros. Bueno, cuéntame un poquitín, Nacho, vamos a empezar por ti. ¿Qué es lo que más te gusta de Playa España? Básicamente las olas, su forma y la velocidad y todo eso para hacer maniobras un poco más radicales es lo que más me gusta de esta playa. ¿Por qué te iniciaste en el surf y cuándo? Pues empecé con 13 años que me compré mi primera tabla porque mi tío surfea desde hace muchos años y en los 80 surfeaba y a base de verlo y de venir aquí empecé con el corcho, luego el corcho no me acababa de gustar, me ponía de pie en él cuando era pequeño y al final compré una tabla y ya desde entonces. ¿Y cuántos años llevas compitiendo? Pues son 6 ya. 6 años. Está muy bien. Los mismos que surfando. Bueno, joder, pues empezar compitiendo ya hay que echarle, oye, porque sí. Eso es que eres un tío decidido, eso es importante, ¿eh? Competitivo. Sí. Y estamos aquí con Casto, cuéntanos un poco qué es lo que más te gusta de Playa España. Bueno, pues más o menos lo que ha dicho Nacho y la proximidad de las olas a la orilla. Son las orillas y tienen más potencia que las demás, entonces puedes sacar mayor rendimiento, más fuerza, más velocidad. Dime, ¿cuántos años llevas compitiendo? Llevo 2 años compitiendo ya. ¿Y surfeando? ¿Habéis dicho? 3 años. 3 años. Bueno, está muy bien también, o sea que hay que también echar un par, hay que seguir ahí para adelante. ¿Cómo te iniciaste en el surf? Pues hace mucho, ahora 6 o 7 años di un cursillo de estos de una semana, pero no me había decidido a estar el invierno surfeando de continuo y hace 3 años empecé en la escuela, la School Surf, y hasta ahora, no para. Porque todos, me estoy dando cuenta que todos comentáis un poquitín el tema ese del invierno, ¿no? Porque muchas veces cuando se empiezan las escuelas, que es solo de verano, luego cuando realmente das el paso serio y ahí cuando te empiezas a meter en invierno, ¿eh? Que es cuando vosotros cogéis más continuidad y evolucionáis mucho más. 3 años y 6 años compitiendo, pues la evolución que estáis teniendo es muy grande, ¿no? Porque antes, bueno, antes era un poco más difícil mejorar, pero bueno, la verdad es que os veo evolucionando muy rápido, lo cual me alegro porque necesitamos ahí ver competidores ahí arriba. Mystery, focused on the past when all of that is history. Tonight's different, tonight's like we won the pennant. Tonight's like getting promoted to second lieutenant. You'll say what's up, glory like a gold medal. Wonderful hands that bring adventure like Geppetto. People wear stilettos, get wild as geckos. Prepare for phenomenal, don't stop, let's go. Here we go, get together and get it started. Yeah, 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 yeah. Time to get it on, live it up, live it up. Like opera stars, escapades in Zanzibar. Scream like a horror flick, dance like a Southeast. This feeling we don't need speech. This is like a new leaf. We're gonna need a bigger table. Buddha and Clark cable, electric like a power cable. Picture like a rom-com. So many excited things to celebrate. Let's get it on. Bueno, estamos aquí con Eder, el futuro del longboard asturiano. Cuéntanos un poco, ¿cómo es? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque todos los chavalinos, cuando empiezan a surfear, su tendencia, todos hacia la tabla corta, ¿no? La más radical. Sí. ¿Cómo es que tú preferiste el longboard en vez de lo que es la tabla corta? Bueno, pues yo empecé a surfear con Bene y con la tabla pequeña no iba muy bien y él surfeaba con tablón. Y me empezó a comentar la opción y nada, compré un tablón fino hace 3 años en el Festival de Salinas. Y luego el año pasado compré uno más fino todavía en la tienda. Y ahí voy con el tablón, ahora compré un single para cambiar un poco, porque el tema de desplazamiento y eso es difícil, que tan largo y grande. Claro, no puedes meter el tablón, no puedes meter los coches y surfeas menos por la culpa de llevarlo. Tengo entendido que estás clasificado para el circuito nacional, pero para una prueba del nacional, que ahora nos vas a explicar tú, pero sí, que no hay pruebas en el circuito asturiano de longboard.
Este año me clasifiqué en una prueba del Nacional que se hizo en Gijón, cuando lo de la Feria del Deporte. Y lo que pasó es que en el circuito asturiano no hubo circuito de longboard. Ajá. Pero ahora queda el campeonato de Asturias de longboard, que sí hay. Ajá, o sea que hay una prueba que sería el resultado de esa sería campeón de Asturias, ¿no? El que la ganara. El que la ganara sería campeón de Asturias. Vale, perfecto. ¿Cuántos años llevas surfeando? Llevo surfeando así a diario 2 años con el tablón. 2 años, es que me llama mucho la atención que lleváis, la gran mayoría de vosotros no lleváis poco tiempo surfeando y sin embargo habéis evolucionado muy rápido. El hecho de ir a campeonatos, el hecho de moveros con más gente a lo mejor os ayuda a vosotros a evolucionar y... De surfear con gente mayor que te llevan por ahí a surfear o las buenas y surfear a diario, claro. Bueno o malo en Gijón. Pues nada, oye, encantado de hablar contigo y ahora a ver si te veo ahí cogiendo unas olitas aquí en Playa España, que sé que está pequeño, pero... Bueno, algo haremos. Algo haremos, ¿no? Venga, pues nada, venga, ahí te veo. Gracias, hasta luego. A ti. Pues estamos aquí con Mara. Hola, Mara. Hola, Lucas. ¿Cuántos años llevas haciendo surf? 5. 5. ¿Compitiendo? 5. 5 también, o sea que prácticamente empezaste a surfear y a competir a la vez. Sí, a poco tiempo ya, casi 6 años ya competí alguna vez. Me han dicho por ahí que tienes que estás clasificada para los grooms. ¿Cómo es? Para la final europea del Groom Search, que es un circuito, o sea, es el circuito nacional, entonces los mejores de cada país van al circuito, a la final europea, y el que gane ahí va a final mundial, Australia. O sea que la proyección del campeonato es bastante fuerte. Sí, a nivel mundial puedes llegar. Sí, si gana, sí. Pues aquí tenemos al futuro del surfing femenino de Gijón, pero sé que tienes el listón muy alto porque allí en Gijón pues tenemos a gente como Lucía Martínez y alguna amiga tuya más que están compitiendo a bastante nivel, ¿no? Sí. Lucía para mí es un referente muy bueno porque me puede aconsejar muy bien y eso, y ella ha conseguido muchas cosas y tiene mucho mérito. Ajá, claro, es un referente bueno para ti. Y una línea a seguir. Cuéntanos un poquitín qué es lo que más te gusta de la playa España. ¿La playa España? Bueno, tampoco me gusta mucho. ¿Y eso? Porque tampoco, o sea, ahora está habiendo buenas olas, pero casi nunca que venimos hay buenas olas. Prefiero ir a Rodillas o Sagó o a Salinas, que hay mejores olas casi siempre. ¿Que aseguras? Aseguras, porque aquí juegas con factores que puede no haber olas, o puede estar tocado, o puede estar revuelto. Porque aquí depende también por el río que tiene esta playa, que cambia muchísimo los fondos, ¿no? Sí. Cuando hay riadas, pues se lleva toda la arena a la parte de atrás y digamos que la ola sale un poquitín más atrás, y si no llueve demasiado y en verano hay poca ola, pues la arena la trae para arriba, con lo cual son unas condiciones difíciles y cambiantes. Es parte del sur. Yo tengo ido hasta Galicia a surfear y volverme para casa y no surfear en ningún lado. Bueno, Mara, pues un placer haberte conocido, ¿eh? A ver si te veo ahí dándole caña en el agua. Y nada, espero que vengan buenos resultados y que tengas mucha suerte en la competición. Venga, encantado, hasta luego.
Hola, buenas. Hoy os voy a dar yo la clase de Surfing School. Vamos a hablar más o menos del longboard de competición, que podemos ver que es un tablón bastante más fino que los clásicos. Podemos ver el grip, que en este tipo de tablones se usa bastante para poder hacer maniobras pisando desde atrás, ya que los cantos son afilados y podemos surfear. Notamos que es un surfing más abierto, más clásico y no tan radical. También podemos combinar con un estilo más clásico, caminando a la punta, haciendo hand five o hand ten, que son trucos clásicos totalmente. En las competiciones se suele juzgar 50-50 o según el tipo de competición, y hay otras que solamente son clásicas y solamente se puede con una quilla, a diferencia de este que lleva 3. En el tablón, al tener mucho volumen, es una tabla fácil para iniciarse, ya que nos da mucha flotabilidad y nos ponemos de pie muy fácil. Luego conseguir surfear con él olas grandes y huecas es más difícil, pero con tablones finos así se puede surfear todo tipo de olas. Cuando la ola vaya más quedada intentaremos hacer trucos clásicos a la punta, y en cuanto vaya más hueca, más grande, llegaremos al grip a intentar hacer maniobras. La principal diferencia que encontramos con las tablas pequeñas, lo primero es el tamaño del longboard, mucho más volumen, mayor facilidad para ponerse de pie, pero más difícil también entrar cuando hay olas porque es más difícil hundirlo. Lo que decíamos antes, el surfing es más clásico, no es un surfing tan agresivo como una tabla corta, ya que es más difícil de mover y son giros mucho más amplios. Bueno, para despedirnos os animo a todos a probar longboard, tanto para pequeños como para mayores. Coges muchas olas y es muy divertido. Espero ver eso en el agua, chicos. Nos despedimos desde Playa España, debido a que en Gijón no teníamos condiciones suficientes para poder surfear. Prometemos a la gente de Gijón que volveremos. Recordaros que podéis vernos en Facebook, ya sabéis, Surfing Asturias, y nos vemos camino de Osegor. Así que, hasta luego, Lucas. Surfing is an adventure. Surfing is nature. Surfing is a way of life. Yes, breathe. Yes, love. Yes, flow. The sea and sun. Surfing is just fun. Ooh, only live in the wave. Only live in the wave. Only live in the wave. Surfing is just fun. And beg you from her knees, make you think she needs it this time.